Página 49. Historia del matrimonio humano, por Edward Westermarck, 1891. En 3 volúmenes. Volumen 1. Capítulo 1. El origen del matrimonio. 1.1 El matrimonio en otras especies. El matrimonio se utiliza generalmente como un término para una institución social. Como tal, puede definirse como una relación de uno o más hombres con una o más mujeres que es reconocida por la costumbre o la ley e implica ciertos derechos y deberes tanto en el caso de las partes que entran en la unión como en el caso de los hijos nacidos de ella. Estos derechos y deberes varían entre diferentes pueblos, y por lo tanto no pueden incluirse todos en una definición general, pero debe, por supuesto, haber algo que tengan en común. El matrimonio siempre implica el derecho a las relaciones sexuales. La sociedad considera tales relaciones permitidas en el caso del marido y la esposa y, en términos generales, incluso las considera como un deber de satisfacer en alguna medida el deseo del otro cónyuge. Pero el derecho a las relaciones sexuales no es necesariamente exclusivo. Difícilmente puede decirse que lo sea, desde el punto de vista legal, a menos que el adulterio sea considerado un delito que faculte al otro cónyuge a disolver la unión matrimonial, y esto, como sabemos, no siempre es el caso. Comentario. ¿Significa esto que si no hay relaciones sexuales, cualquiera de los cónyuges puede demandar el divorcio? Estamos hablando de 1891. Este interrogante es interesante, porque toca el vínculo entre el derecho al acceso sexual dentro del matrimonio y la posibilidad de disolverlo en caso de incumplimiento. En el contexto de 1891, cuando Edward Westermarck escribe The History of Human Marriage, la situación era distinta según el país y la tradición jurídica. En la mayoría de los sistemas europeos, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Alemania, la falta de relaciones sexuales por sí sola no era considerada causa suficiente de divorcio. El adulterio sí lo era en algunos casos, pero la simple negativa o ausencia de consumación podía dar lugar, en ciertos sistemas, a una nulidad del matrimonio, es decir, se declaraba inválido desde el inicio, más que a un divorcio. En el derecho canónico católico, que influía fuertemente en países como España o Italia, la consumación era esencial. Un matrimonio no consumado podía ser disuelto por el Papa, pero uno consumado era indisoluble salvo por muerte. En Inglaterra victoriana, la ley de divorcio de mediados del siglo XIX permitía la disolución principalmente por adulterio. La falta de consumación podía ser alegada en procesos de anulación, pero no era una causa autónoma de divorcio. En Estados Unidos, las legislaciones estatales variaban, pero en general el adulterio, la crueldad o el abandono eran las causas reconocidas. La ausencia de relaciones sexuales rara vez se admitía como motivo directo. En 1891, la idea de que la falta de relaciones sexuales permitiera a cualquiera de los cónyuges demandar el divorcio no era la regla. Más bien, podía ser argumento para pedir la nulidad, si nunca hubo consumación, o se vinculaba indirectamente a otras causas, abandono, crueldad, impotencia. El autor escribe: al mismo tiempo, el matrimonio es algo más que una relación sexual regulada. Es una institución económica, que puede afectar de diversas maneras los derechos de propiedad de las partes. Es deber del marido, en la medida de lo posible y necesario, mantener a su esposa e hijos, pero también puede ser deber de ellos trabajar para él. Como regla general, él tiene cierto poder sobre ellos, aunque su poder sobre los hijos suele ser de duración limitada. Muy a menudo el matrimonio determina el lugar que un individuo recién nacido ha de ocupar en la estructura social de la comunidad a la que pertenece, pero esto no puede, como se ha sostenido, considerarse la función principal y primordial del matrimonio, teniendo en cuenta cuán frecuentemente los hijos ilegítimos son tratados exactamente igual que los legítimos en lo que respecta a la descendencia, la herencia y la sucesión. Finalmente, es necesario que la unión, para ser reconocida como matrimonio, se concluya de acuerdo con las reglas establecidas por la costumbre o la ley, cualesquiera que sean estas reglas. Pueden exigir el consentimiento de las propias partes o de sus padres, o de las partes así como de sus padres. Pueden obligar al hombre a pagar un precio por su esposa, o a los padres de ésta a proporcionarle una dote. Pueden prescribir la realización de una ceremonia matrimonial particular de un tipo u otro. Y ningún hombre y mujer son considerados marido y esposa a menos que se cumplan las condiciones estipuladas por la costumbre o la ley. En cuanto al origen de la institución del matrimonio,
considero probable que se haya desarrollado a partir de un hábito primitivo. Creo que, incluso en tiempos primitivos, era costumbre que un hombre y una mujer, o varias mujeres, vivieran juntos, mantuvieran relaciones sexuales entre sí y criaran en común a sus hijos, siendo el hombre el protector y sostén de su familia y la mujer su compañera y la nodriza de sus hijos. Este hábito fue sancionado por la costumbre, y posteriormente por la ley, y así se transformó en una institución social. Para rastrear el matrimonio en su sentido legal hasta su fuente última, debemos por lo tanto tratar de descubrir el origen del hábito del que surgió. Nuestra tarea se ve muy facilitada por el hecho de que hábitos similares se encuentran entre muchas otras especies del reino animal. No, sin embargo, entre las más bajas. En el gran subreino de los invertebrados, las relaciones entre los sexos son generalmente de la naturaleza más fugaz, y hasta las madres están exentas de casi toda preocupación respecto a su descendencia. En el orden más alto, los insectos, los huevos son incubados por el calor del sol, y la madre, en la mayoría de los casos, ni siquiera ve a sus crías, limitándose su cuidado generalmente a buscar un lugar apropiado para depositar los huevos, fijarlos a algún objeto adecuado y cubrirlos, si esto es necesario para su conservación. Sin embargo, hay varias especies en las que la madre prepara alimento y refugio para su descendencia, y entre algunos escarabajos el macho también participa en el trabajo, y, junto con la hembra, incluso protege los huevos. El copris español, por ejemplo, excava una madriguera bajo un montón de estiércol de oveja y reúne allí víveres del montón. Y Fabre sospecha además que el marido presta una mano a su compañera en la cosecha y el almacenamiento. Pero, una vez que la casa está bien provista, se retira discretamente, vuelve a la superficie y se instala en otro lugar, dejando a la madre sus delicadas funciones. Su papel en la mansión familiar ha terminado. Página 51. En las clases más bajas de los vertebrados el cuidado parental es igualmente casi desconocido. En la inmensa mayoría de las especies, los peces jóvenes nacen sin la asistencia de sus padres y tienen, desde el principio, que valerse por sí mismos. Muchos teleósteos, sin embargo, constituyen una excepción, y en estos casos es el macho sobre quien recae generalmente el deber parental. En algunos casos construye un nido y guarda celosamente los huevos depositados en él por la hembra, mientras que el macho de ciertas especies de Arius lleva los huevos consigo en su amplio faringe. La mayoría de los reptiles colocan sus huevos en un lugar conveniente y soleado entre musgo y hojas, y no se preocupan más de ellos. Pero varias de las serpientes más grandes tienen una curiosa costumbre de ponerlos en un montón y luego enrollarse alrededor de ellos en un gran cono hueco. Y las hembras de los cocodrilos, así como ciertas serpientes acuáticas de Cochinchina observadas por el Dr. Morice, llevan consigo incluso a sus crías. Entre los vertebrados inferiores, rara vez sucede que ambos padres cuiden conjuntamente de su progenie. Milne Edwards afirma que en la pipa, o sapo de Surinam, el macho ayuda a la hembra a descargarse de sus huevos, y respecto a algunas chelonia, M. Espinas observa, la hembra viene a las playas arenosas en el momento de la puesta, acompañada del macho, y construye un nido en forma de horno donde el calor del sol hace eclosionar los huevos. Pero puede considerarse como una regla casi universal que las relaciones entre los sexos son completamente inconstantes. El macho y la hembra se juntan en la época de apareamiento, pero, satisfechos sus instintos sexuales, se separan y no tienen nada más que ver el uno con el otro. El caso es muy diferente en la gran mayoría de las aves. Entre ellas, macho y hembra permanecen juntos no solo durante la temporada de cría, sino también después de ella, y el instinto parental ha alcanzado un alto grado de intensidad tanto en el padre como en la madre. Los dos pájaros se ayudan mutuamente a construir el nido, el macho generalmente aportando los materiales y la hembra realizando el trabajo. En el cumplimiento de las innumerables tareas de la temporada de cría ambos comparten responsabilidades. La incubación recae principalmente en la madre, pero el padre, por regla general, ayuda a su compañera, ocupando su lugar cuando ella quiere dejar el nido por un momento, o proporcionándole alimento y protegiéndola de todo peligro. Durante los primeros días después de la eclosión la mayoría de las aves rara vez dejan a sus crías por mucho tiempo, y solo lo hacen para procurarse alimento para sí mismas y su familia. Y en caso de peligro ambos padres defienden valientemente a su descendencia. Tan pronto como el primer periodo de indefensión ha terminado y los jóvenes han crecido un poco, se les enseña cuidadosamente a valerse por sí mismos, y solo cuando son perfectamente capaces de hacerlo abandonan el nido y a los padres.
Es cierto que hay algunas aves que desde el primer día de su existencia ultraoval carecen de todo cuidado parental, y en algunas especies, como los patos, sucede con frecuencia que el macho deja las tareas familiares enteramente a la hembra. Pero como regla general ambos comparten prosperidad y adversidad. Brehm cree que la mayoría de las aves, con excepción de las pertenecientes a la familia de las gallináceas y algunas otras especies, al aparearse lo hacen de una vez para siempre hasta que uno u otro muere. Está tan lleno de admiración por su ejemplar vida familiar que declara con entusiasmo que el verdadero y genuino matrimonio solo puede encontrarse entre las aves. Lo mismo no puede decirse de la mayoría de los mamíferos. La madre está, sin duda, muy ardientemente preocupada por el bienestar de sus crías, generalmente alimentándolas con el mayor afecto, pero en la mayoría de las especies las relaciones entre los sexos se restringen a la temporada de apareamiento y, a veces, el macho incluso actúa como enemigo de su propia progenie. Sin embargo, hay varias especies en las que la unión entre macho y hembra es de carácter más duradero. Este es el caso de las ballenas, las focas, el hipopótamo, el Cervus campestris, las gacelas, el Neotragus emprichii y otros antílopes pequeños, el reno, el Myopotamus bonariensis, un roedor acuático sudamericano, las ardillas, los topos, el icneumón y algunos animales carnívoros, como ciertos gatos y martas, el jaguarundí en Sudamérica, el Canis azarae y posiblemente también el lobo. Entre todos estos animales se dice que los sexos permanecen juntos incluso después del nacimiento de las crías, siendo el macho el protector de la familia. Esto ocurre con frecuencia entre los Guadrumana. Los nativos de Madagascar afirman que en algunas especies de los prosimi macho y hembra crían a sus hijos en común, una afirmación cuya exactitud, sin embargo, aún debe comprobarse. El miriquina, Nyctipithecus trivirgatus, parece, según Renger, vivir en pareja durante todo el año, pues, cualquiera que sea la estación, siempre se ha encontrado un macho y una hembra juntos. En el caso de los micetes carayá, Cebus azarae y Ateles paniscus, rara vez o nunca se ven individuos solitarios, encontrándose generalmente familias enteras. Entre los Arctopitheci, se dice expresamente que el padre ayuda a la madre en el cuidado de las crías. Página 54.